Toma la ruta del rock y lo que escuchamos no es más ni menos que aquel viejo concierto, hito del rock argentino que fue el Adiós Sui Generis. Y para hablar de Sui Generis, nuestro compañero y amigo Jorge Flores nos trae a alguien muy especial, ¿no, Jorge? Contanos. Sí, así es, gracias. Así es, sí, es algo muy especial y también entrevistas, muy especial, es muy movilizante, porque me gustaría hacer esta breve introducción, ¿no? Porque en realidad es difícil de repente conseguir o estar, ¿no? Con gente que estuvo viviendo es la época, ¿no? Los gloriosos 70 para el rock argentino, la segunda camada en realidad del rock argentino. Es muy difícil de repente estar con gente. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, en mi caso, muchos amigos han fallecido, ¿sí? Lamentablemente, otros han desaparecido, otros, bueno, la vida nos lleva por distintos rumbos. Y de repente reencontrarme con, yo lo considero un amigo, si bien no lo somos directamente, lo considero ¿por qué? Porque de una manera u otra somos sobrevivientes, ¿no? Estuvimos resistiendo. Esa época fue una época de resistencia. Para nosotros ir a un recital de rock no era solamente ir un sábado, un viernes o el día que tocase, era resistir, era juntarnos y justamente cantar, ¿no es cierto? Gritos de libertad, creo que eso es lo más importante y por eso es que es muy movilizante para mí ya desde que supe que la entrevista iba a ser posible. Así que bueno, este preámbulo también es para agradecer, bueno, justamente a todos estos amigos que me llevaron acá, ¿no? A este momento tan glorioso para mí, que es para presentar un coleccionista, quizás el que más sabe de sui generis en Argentina, justamente está presentando su libro, Todo sui generis tomo uno, que es impresionante, tiene 502 páginas y lo recomiendo fervientemente, así que te recibimos Freddy Berro es su nombre exacto, Berro en la radio municipal de Florencio Varela. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gustavo, hola, ¿cómo estás también? Gracias. Todo bien, gracias a Dios. Y bueno, como para dar inicio, ¿no es cierto?, a la entrevista, a la charla, yo creo que va a ser más una charla que una entrevista, ¿no? Me parece raro en mí, porque al ser periodista generalmente trato de ser muy certero, pero bueno, en este caso me encuentro con alguien que sabe más que yo. Lo he descubierto en estos días que estuvimos más o menos charlando. Sí me gustaría dejar esto, ¿no? Que Billy Bond ha expresado que el rock argentino se salvó, ¿no es cierto?, por sui generis, porque la venta inicial de los discos primitivos, ¿no es cierto?, no era mucha, vendían 3.000 ejemplares, y solamente el primer disco de Charlie, de sui generis, vendió 80.000 discos, ¿no? Lo que justamente provocó la atención de las discográficas. Contanos un poco esto, cómo se inició. Bueno, el tema es, digamos, Billy lo que dice es que Sui Generis salvó al rock y se les dio también un poco de casualidad, ¿no? También hay que reconocer el ojo o el oído de Billy Bond porque cuando les presentan a dos muchachitos que venían pululeando por todas las discográficas para poder grabar un simple. Ellos no querían grabar un disco. Tuvieron infinidad de posibilidades, no de posibilidades, eh, ¿cómo se dice? De ir a mostrar lo que tenían y siempre eran rechazados por H o por B. Eh, Recordemos una de esas ocasiones, la mamá de Charlie estaba muy metida en todo lo que era espectáculos, porque tenía un programa de folclore y por ende tenía un montón de contactos. En uno de esos contactos había un personaje en la RCA Víctor que era Jaco Seller, eh, y bueno, fueron a hacer una audición. Jaco Seller le gustó lo que los chicos cantaban. En realidad en esa audición presentaron el tema Monoblock, que raro que no haya salido en el primer disco, digamos, recién lo grabaron este, 40 años después
en el disco Sinfonía para Adolescentes, ¿no? Eh, y graban monobloc, y Jaco Seller era muy común, digamos, en esa época, tanto en la RCA Víctor como en CBS, donde estaba Francis Smith. Digamos, los tipos componían temas porque eran músicos y querían que sus temas figuren en, en primer plano, digamos, ¿no? Había todo un tema de regalías y de cobrar un dinero importante si las canciones de ellos empezaban a pululear por las radios. Y bueno, en esa audición, no sé si es que a Jaco Seller realmente le gustó o porque quería hacerle un favor a la madre de Charlie, les dice que está bien, que van a grabar un simple, pero que Monobloc va a estar en el lado B y en el lado A va a estar un tema que él compuso y que se llamaba Y péguele fuerte. Claro. Este, bueno, los dos se plantaron, no eran lo que querían hacer y por supuesto lo rechazaron. Ese tema Y péguele fuerte después lo realizó un grupo que se llamó Solvente y que es un grupo de esos de One Hits Wonder, ¿no? Solamente un tema y después desaparecieron del mercado. Eh, y fue la propaganda, estuvo mucho éxito en realidad, llegó a número uno, porque la metieron como propaganda de IPF. Fíjate que I péguele fuerte, Claro. digamos, las iniciales del nombre del tema eran justamente las iniciales de la empresa petrolera argentina, ¿no? IPF. Bueno, de ese tipo de cosas tuvieron montones. Entonces, cuando ellos graban, y se da un fenómeno muy particular que es que además, ¿por qué vendieron 85.000 discos en una primera tirada del disco Vida? No solamente porque las canciones eran buenas, sino porque también atrajo a un público que no era habitual en el rock, que eran todos los adolescentes de 14 a, vamos a decir, 18, 19 años. El rock hasta ese momento era no solamente machista, porque la mayoría de los concurrentes a conciertos o bandas eran todos hombres, sino que eran en algún sentido bastante pesada la mano, digamos, ¿no? Sui Generis incorpora no solamente a esos adolescentes de ese rango de edad, sino también a las chicas, cosa que no sucedía. Y por otro lado, Vida tenía una particularidad, dos particularidades que yo siempre destaco. Una es que eran todos hits. De hecho, cuando uno hacía una guitarreada en una casa, en un fogón de campamento, bueno, en cualquier lugar donde hubiese una guitarra y hubiese ganas de cantar, vamos a decir que de 30 canciones, 12, 15 eran de Sui Generis. Y lo siguen siendo. Es Totalmente. más lindo. Y lo siguen siendo. Y por otro lado, bueno, era una temática que tocaba la realidad de los adolescentes de esa época, ¿no? Y aparte, bueno, muchos lo dicen, yo no creo que fuese tan así, pero bueno, muchos decían que las chicas iban a veranito, que tenía una pinta bárbara. Este, de hecho, a mí me pasó. Este, yo cada vez que iba a los conciertos de Sui Generis me sentaba, trataba de sentarme delante de Nito. Una porque como era el que cantaba, supuse que era el líder de la banda. Y otra porque quería verle los tonos de la guitarra. Yo había empezado a aprender guitarra y yo tenía que tocar esas canciones con los acordes originales, ¿no?
una de las cosas que justamente ayudó al éxito de Sui Generis fue también que cualquier pibe de esa época que tocaba la guitarra medianamente, no te digo bien, sabía 7, 8 acordes, podía tocar las canciones. Cosa que no podía ocurrir, por ejemplo, con la pesada del rock and roll, Almendra inclusive, los temas son complicados para tocar con la guitarra, pero cualquier adolescente que escuchaba Sui Generis eran canciones de 4 o 5 tonos fáciles, las podían tocar y obviamente cuando vos podés tocar esa música te sentís más identificado. Claro. Eh, Me gustaría ir al origen del libro, porque sabemos que la figura de García, en general, opacaba a veces sus bandas, y los libros se escriben sobre García, ¿no? Hacen foco sobre su figura, ¿no? Pero lo que tenés vos es un plus sobre otros escritores, que es haber justamente, como contaste bien, como relataste, haber vivido la época, ¿no? Eso es un plus totalmente que, bueno, que otros no cuentan. O sea, la historia la viviste, la vivimos, en realidad me incluyo también, porque la verdad que el libro rememora muchos recuerdos, nos remueve de esa época. Contanos un poco, si es así un poco, el origen del libro. Mira, el origen del libro se dio por casualidad que ahora te lo voy a explicar. Pero primero, yo soy como bien dijiste en mi presentación, soy coleccionista de rock, fundamentalmente de discos y de libros. Yo tengo una colección de libros que hablan exclusivamente, que tocan el tema del rock nacional y serán unos 800 por ahí debo tener. Tengo libros de quien se te ocurra, de la banda que se te ocurra o del solista que se te ocurra. Y siempre me pregunté cómo puede ser que habiendo sido que sui generis desde la óptica de Billy Bond, pero desde la óptica de muchos, salvó al rock nacional con las ventas del primer disco, porque después a partir de ahí las grabadoras empezaron a buscar grupos o solistas del rock nacional para incorporarlos a su staff y, y poder grabar la mayoría de todos los discos que vinieron después. Siempre me pregunté cómo puede ser que sea el único grupo que no tiene un libro. Un poco sé por qué. Porque siempre se tomó a Sui Generis como un apéndice de la historia de Charly García. Claro. Entonces, en todos los libros que se habla de Charly García, si, cuando empiezan a hablar de su vida, empiezan a hablar de Sui Generis como el primer peldaño que dio García en la música para después, bueno, La máquina de hacer pájaros, Serú Girán y su etapa solista. Entonces, esa fue una de las razones. Ahora, ¿por qué fue de casualidad? Mira, yo no soy escritor, ¿sí? Este, y nunca me imaginé que podía escribir un libro. Tengo un amigo que se llama Miguel Ángel Dente, que es el dueño de la editorial Disconario, una editorial que sacó varios libros de rock y donde él, junto con Lucas Fernández, que es con quien escribí este libro Todo Sui Generis, tenían un librito, y digo librito porque realmente es un librito, tiene otro formato, digamos, más alto que un libro común y probablemente la mitad de ancho, Sí. de una colección que él quería hacer sobre eventos importantes dentro del rock. Entonces el primer libro que hicieron ellos dos fue uno que se llama Spinetta y sus bandas eternas, que relata toda la historia de cómo se gestó el concierto de Spinetta en la cancha de Vélez, ¿sí? Después sacó, en esa colección hay otro libro que sacó Claudio Kleiman, conocido periodista, empezó en El Expreso Imaginario, donde
habla y relata toda la historia de cómo fue la reunión de Manal en los estudios del Corcho Rodríguez. Y ellos dos tuvieron la idea de hacer uno similar, que sea del Adiós sui generis. Era, o sea, una colección que relate eventos importantes. Bueno, como ambos son amigos míos, me pidieron material, yo estuve en los dos, Adiós sui generis, digamos, en la misma noche del 5 de septiembre, y siempre fui un coleccionista. Para mí sui generis es, viste, así como cada uno tiene su banda, bueno, sui generis para mí es mi banda preferida. No Charlie, no Nito. Charlie y Nito. ¿Se entiende? O Sí, sea, totalmente. a mí me marcaron mucho. Digamos, yo me hice músico por eso. Entonces, me pidieron material y les di un montón de material para empezar a hacer el libro. Y a cada rato, como coleccionista, lo llamaba Miguel Ángel y le decía, ¿y Miguel Ángel el libro? ¿Y Miguel Ángel el libro? Y le insistía constantemente. Por otro lado, yo hace 10 años que trabajo con Nito en distintos proyectos de él. Empecé editando los programas que hacía en Radio Nacional, después lo ayudé a todo el marketing de cuando sacó la línea de aceites de oliva a distinto tiempo. Después, cuando en la época de la pandemia hicimos el proyecto de América Canta Sui, donde los fans homenajeábamos a Sui Generis, y en la última fue Rock and Roll, el programa en la televisión. Entonces, charlando con él, yo sabía que Nito había empezado a escribir un libro. No a escribirlo, sino a grabarlo, para que después alguien lo desgrabe y le dé forma, ¿no? Y también, como coleccionista, a cada rato, y Nito el libro, y Nito el libro. Hasta que en un momento, hablando con Miguel Ángel Dente, él me dice, mira, no importa cuál fue el tema, pero me dice, no lo voy a escribir. Le digo, ¿cómo no lo vas a escribir? ¿Qué sé yo? Bueno, no lo va a escribir. Y al mismo tiempo, cuando le insistía a Nito por el libro, en un momento determinado me dijo, mira, no lo voy a escribir. ¿Por qué? Y porque fue un periodo donde empezó a tener mucho trabajo, a viajar al exterior, y dice, y aparte había muchas cosas que no recordaba y tenía muchos baches en la historia que él contaba. Hablando con Miguel Ángel Dente, me dice, ¿no lo querés escribir vos? Y al mismo tiempo Nito me dice, ¿no lo querés escribir vos? Le digo, no, ¿qué me voy a escribir? Yo no soy escritor. Me dice, yo te asesoro, me dijo Nito. Y Miguel Ángel también me dijo, te presento a Lucas, tipo divino, te vas a llevar bien. Bueno, me contactó con Lucas, empezamos a charlar y empezamos a escribir el libro. El libro son libritos en realidad, más allá del tamaño, digamos, si uno de esos libros saca las fotos que están en ese libro, es muy poca la redacción. Entonces, cuando empecé a escribir, en un momento lo llamo a Lucas y le digo, Lucas, me parece que tenemos mucho más material que para hacer un librito de estas características. Tenemos que hacer un libro. Claro. Me dijo, ¿te parece? Sí. Bueno, listo. Y empezamos a escribir el libro. Y en un momento determinado, en otro momento determinado, cuando estaba escribiendo, lo llamo a Lucas y le digo, Lucas, estamos contando el final de una historia sin contar cómo empezó todo esto, porque llenar en esa época, estoy hablando del año 1975, llenar 2 noches el Luna Park a tope, digamos, no es como ahora que uno llena un River, ¿estamos? Claro. Entonces, no es casualidad que un grupo llega a llenar 2 veces en una noche el Luna Park en ese año, en esos años.
Entonces no estamos contando el principio. ¿Y te parece? Me dice Lucas. Le digo, sí, empecemos a contar toda una historia, porque Sui Generis, la mayoría de la gente conoce los 3 años lo que duró el dúo, pero hay toda una historia que empieza de muy atrás, donde ellos se conocen en el colegio, no solamente Charlie y Nito, sino los otros 4 integrantes que conformaban Sui Generis desde el principio. Y aparte había toda una historia también que tenía que ver con la vida del nacimiento de Charlie, el nacimiento de Nito. El libro cuenta también la historia de la madre de Nito, que es una historia fantástica, increíble, digamos. Y bueno, fuimos contando la historia cronológicamente hasta que ellos dos se encuentran ahí en el famoso salón de música del colegio secundario donde estudiaban. Y bueno, y fuimos paso a paso escribiendo al respecto. Perdón. Sí, sí, sí. La idea era hacer la biografía completa. El tema es que empecé a escribir, y casi terminando con Confesiones de Invierno ya teníamos escritas casi 500 páginas. Hablé con Lucas, le digo, Lucas, si seguimos, porque faltaba todavía pequeñas anécdotas, faltaba el adiós. Porque el adiós no solamente es el adiós del Luna Park, ahí hubo un adiós en Rosario, hubo un adiós en Córdoba, todo el problema en Caleta Olivia, cuando ahí deciden separarse, reuniones esporádicas que tuvieron como dúo después de separarse, la reunión en Boca, en Parque Sarmiento, que después viajaron con el mismo formato a Uruguay, Chile y Perú, reuniones esporádicas que tuvieron en conciertos donde Charlie comenzaba los conciertos cantando con Nito. Bueno, y toda una serie de historias que adornaban todo eso, como por ejemplo los homenajes, las estatuas, bueno. Entonces ya teníamos escritas 500 páginas y el libro iba a tener, entonces si terminábamos, claro, 900, 1000 páginas, lo cual iba a hacer que el libro sea, desde el punto de vista económico, irrealizable, porque iba a ser carísimo, y desde el punto de vista de marketing, incomprable, porque iba a valer una fortuna. Y estábamos apuntando a un público fanático de Charlie, fanático de Nito, fanático de Sui Generis, que es un público de clase media, donde económicamente comprar un libro que valga 100 lucas es imposible. Es imposible, lógico. Entonces decidimos ahí dividirlo en 2 partes, hacer una primera parte, y decidimos que el corte fuera justo donde lo hicimos, que es, ellos en el año 74 ocurren 4 cosas, de las cuales tomamos 3, y la última la dejamos para el libro siguiente. Las 4 cosas son: hacen el primer concierto con Porcio y Gieco, claro, hacen la presentación de Confecciones de Invierno, están grabando pequeñas anécdotas, y también graban y ensayan durante 9 meses la presentación graban el disco y hacen la presentación de la Biblia por el ensamble musical. Entonces dijimos, ahí tiene que ser el corte, porque bien, faltaría pequeñas anécdotas, pero todos sabemos que ahí es cuando se produce el cambio, ni para mejor ni para peor, distinto. Dejan de ser un dúo para pasar ya, un dúo acústico, para pasar a ser ya un cuarteto eléctrico. Eléctrico, totalmente. Totalmente. Me gustaría hacer mención de algo más para los oyentes, ¿no? Pero el libro, les cuento a la gente, tiene anexos, pero hay un anexo que me pareció muy impresionante, que realmente nunca lo imaginaba,
es que García estuvo presente en la famosa Puerta 12 de Cancha de Boca, donde murió muchísima gente. Relatanos brevemente cómo fue eso y cómo descubriste esta situación. Bien, este, a ver, primero te tengo que contar otra cosita que tiene que ver con esto. Yo tengo de parte de mi mamá, 6 primos, que nos queremos mucho, pero que ya estamos grandes, cada uno fue formando su familia, entonces encontrarnos ya es un poquito difícil la cosa. Pero en un momento determinado, la esposa de uno de ellos, que están muy bien económicamente, formó un grupo de WhatsApp con los 6 primos que somos. Che, ¿por qué no vienen tienen una casa en un country? ¿Por qué no vienen acá al country, hacemos un asado y pasamos todo un domingo perfecto? Bueno, bárbaro, listo, fuimos. Yo ya había empezado a escribir el libro, pero muy poca gente lo conocía. Esta prima no conocía, no sabía que yo había empezado a escribir el libro. Cuando llego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Fui el primero en llegar. Me dice, ayer me acordé de vos. Le digo, ah, ¿por qué? Me dice, yo tengo una íntima amiga, mi mejor amiga acá dentro del country, que anoche hizo una fiesta e invitó a sus compañeros de colegio. ¿Ah, sí? Le digo, ¿de qué colegio? Este, del Damaso Centeno, porque ella fue compañera de Charlie y de Nito durante los 5 años del colegio. ¿Mm? ¿Cómo? Digo, Alejandro, por favor, presentámela ya. Bueno, a la tarde salimos a caminar por el country y en un momento me señala una chica rubia y me dice, esa es mi amiga Lidia. Me acerco, me presento, Lidia, ¿cómo estás? Mirá, estoy escribiendo un libro, papá. Le digo, necesito hablar urgente con vos. Bueno, la llamo una vez, no estaba de viaje, la llamo otra vez, no podía, qué sé yo. En la tercera vez que la llamé me dice, te organicé una reunión en un bar en Caballito vamos a ir unos 7, 8 compañeros de división. Bueno, nos sentamos y en un momento determinado me tiran montones de fotos en el medio de la mesa, fotos pero impresionantes como Charlie adolescente tocando la guitarra con su novia de esa época al lado, o Nito con Piegari vestidos con el uniforme del colegio tocando la guitarra en un recreo. Bueno, todas las fotos habidas y por haber que todos nos sacamos en el colegio con toda la división, pero muchas de esas, bueno, y infinidad de anécdotas. Entre esos amigos que estaban ahí, compañeros de ellos, estaba Willy Granada. Willy Granada era el mejor amigo de Charlie en el colegio. No Nito, no Piegari, no Correa, no. Únicamente Willy, él, no únicamente, eran amigos, pero Willy Granada era el más amigo de Charlie. Yo no sé si recordás que en nuestra época, en esos años 70, era muy común ir a la cancha, si no tenías plata ibas al segundo tiempo, porque en el segundo tiempo abrían las puertas para poder entrar a la cancha. Sí, totalmente. Bien, yo ya había escuchado a Charlie muchas veces declarar que él había estado en, en la puerta 12, pero con la puerta 12 pasa lo mismo que con el adiós sui generis, como dice Nito. Dice que si toda la gente que dice que estuvo en el adiós sui generis realmente hubiese estado, no hubiese sido en el Luna Park, sino en la cancha de River, porque todo el Claro. mundo dice yo estuve, yo estuve, yo estuve. Bueno, y con la puerta 12, digamos, ese partido de River y Boca, todo el mundo dice yo vi el partido, yo vi el partido. Bueno, lo cierto es que le cuento, me reúno a almorzar un día con este hombre Willy Granadas y le cuento, le digo, che, para mí es verso lo que dice Charlie de que estuvo en la puerta 12. Me dice, no, él estuvo conmigo, fuimos los dos juntos. Me dice, y te cuento toda la historia. Y me cuenta toda la historia de que fueron,
que no voy a espolear el libro, pero decir solamente que trataron de entrar justamente por la puerta 12 y no lo hicieron por ahí porque el que estaba el empleado que estaba ahí de guardia en la puerta les pidió una coima para entrar y entonces como no tenían un peso trataron de entrar por otro lado, cosa que hicieron. Pero si hubiesen entrado por esa puerta, probablemente hoy no teníamos a Charly García entre nosotros. Qué increíble. Bueno, y cuenta toda la historia de cómo fueron, qué es lo que pasó, y lo más inverosímil de todo es que cuenta, claro, cuando esto se empezó a difundir por la televisión, porque fue un desastre lo que pasó en la Puerta 12, todo el mundo empezó a prender la televisión para ver qué había pasado. Y la madre de Charly sabía que Charly había ido a ver ese partido. Bueno, no voy a espolear de vuelta, como dije antes, el libro, pero todo lo que sucede en la casa de Charly cuando regresa de ese partido, contado por Willy Granada, que estaba ahí. Claro. Así que bueno, esa es una de las lindas anécdotas que De los anécdotas. Le doy paso a Gustavo, por favor. Sí, Gustavo. Sí, bueno, gracias Jorge. Bueno, Freddy, bienvenido a la Radio Municipal de Varela. Para nosotros es un gusto poder tenerte y escucharte todo lo que estás preparando y mostrando en tu libro, ¿no? Pero bueno, yo solamente quería hacerte escuchando atentamente todo el devenir de la historia de Sui Generis, ¿no? Y también compartiendo con Jorge, tenemos un amigo en común que se llama Freddy y es coleccionista también de los Beatles. Esta pregunta siempre se la hago a él, y ahora se la quiero hacer a un coleccionista de Sui Generis. ¿En qué momento encontrás en Sui Generis que aparecen los Beatles a nivel musical? Vos sos un estudioso de toda la obra musical también de ellos, ¿no? Porque ellos por los dos lados siempre dijeron que se iniciaron con los Beatles, ¿no? Pero ¿dónde vos encontrás ese detalle, que ahí están los Beatles, decís, acá están? Bueno, a ver, en Charly se da de una manera y en Nito se da de otra. Nito perdió a su padre siendo muy chico, tenía 11, 12 años, y él estando en quinto grado, tenía de maestro al periodista al que después fue al mismo tiempo que era maestro, era un incipiente periodista deportivo que se llamaba Julio Ricardo. Eso fue en quinto grado y en sexto grado él lo vuelve a tener como maestro. En ese periodo es cuando fallece el padre de Nito. Nito pasa por un momento, digamos, un momento muy triste por el que puede pasar un preadolescente con la muerte de su padre, y se refugia mucho en Julio Ricardo. Julio Ricardo era de esos maestros distintos, por decirlo de alguna manera. No era el maestro formal que solamente venía, daba su clase y se iba a su casa, sino que se involucraba en la educación de todos los chicos que tenía en su grado. Era de hablar mucho con ellos, y entre otras de las cosas que hacía era de llevarlos a excursiones donde, bueno, enseñaban a través de ver las cosas y no de leerlas en los libros. Julio Ricardo en esa época, justamente como periodista deportivo que había empezado a trabajar, lo mandan a Inglaterra, y cuando vuelve de Inglaterra, de fútbol, ¿no? Obviamente. Cuando vuelve de Inglaterra dice, en Inglaterra no se habla de fútbol, no se habla de nada, de lo único que se habla es de un grupo nuevo, 4 tipos flequilludos que se llaman los Beatles. Entonces, les cuenta eso a los chicos, y justo fue la época en que se estrenó acá en la Argentina la película
Anochecer de un día agitado, que acá en la Argentina se llamó Yeah, 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 George, Paul, George y Ringo, una cosa así. Lo lleva a ver las películas. Nito en ese momento tenía en el colegio, siempre era elegido por la voz que tenía, siempre era elegido para cantar en los coros, y él había formado en el colegio un grupo de folclore. Cuando va a ver los Beatles, llega fascinado a la casa, y cuando charla con su maestro, que era una especie de padre postizo, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera, le dice: voy a deshacer el grupo de folclore y me voy a dedicar al rock. Esa fue la primera gran influencia que tuvo Nito con los Beatles. Tanto que cuando fue el adiós sui generis, él quería tener, siempre quiso tener las botitas típicas que usaban los Beatles, y cuando fue el adiós sui generis fue a la Galería del Este, se las mandó a hacer y cantó con las botas esas que se había mandado a hacer. Ese fue el acercamiento de Nito. El acercamiento de Charlie se produce cuando este, escucha a los Beatles por televisión. Había un par de programas que pasaban como videos, y va a una casa de música y dice: dame un disco de los Beatles, un simple. Este, el simple que le dieron en realidad era un EP, digamos. El EP era un disco simple, pero en vez de tener 2 canciones tenía 4. Claro. Y se fascina con There Is a Place de los Beatles, y ahí empezó. Yo tengo una anécdota muy linda que no la cuento en el libro, pero yo me crié en un club de barrio, digamos, al que íbamos siempre. Tenía con un grupo de amigos de 40, éramos como 40, eh, que nos las pasábamos cantando todo el tiempo, de todo, música comercial, el beat imperante de esa época, después obviamente las primeras canciones del rock nacional. Y era muy común que se organicen bailes para recaudar para algún campamento, para algún evento. Y entonces organizamos un recital de sui generis, que antes eran los bailes, ¿no? Había un baile, entonces venía el conjunto, se metía, escuchabas el conjunto y después seguías bailando. Bueno, vinieron con el piano que se ve en la película Hasta que se ponga el sol. Había que subirlo un piso, éramos 8 subiendo el piano porque pesaba una barbaridad. Ellos ya estaban instalados en el escenario y en la música estaba sonando Lady Madonna, ¿no? Entonces cuando estoy escuchando, me sonó mucho más llena. Yo conocía el tema, obviamente, pero me sonó mucho una cosa distinta, digamos, no era el tema original. Y cuando miro el escenario, era Charlie que estaba probando sonido, tocando por sobre Lady Madonna sin pifiarle una nota, y la tocó bárbara, bárbara. Entonces dije: este es una bestia. Claro. Yo, que siempre había pensado que como Nito era el que cantaba, era el líder del grupo, años después, bueno, uno se fue enterando que Charlie era el que componía los temas, el que hacía los arreglos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, esos son los 2 acercamientos. Claro. Fíjate que antes de formar Sui Generis, Carlos Piegari, que fue parte del sexteto, y que fue uno de los que escribió, fue el que escribió Natalio Ruiz, fue compañero de Nito de la primaria y obviamente después de la secundaria. Habían formado un dúo donde Piegari, que es muy buen guitarrista, tocaba la guitarra, y Nito, que todavía no tocaba la guitarra, tocaba la pandereta.
y se habían puesto de nombre, no me va a salir el nombre, pero era el nombre de los Beatles al revés. Beatles, bueno, no me sale. Y y bueno, eso también marcó que ya desde muy chico la influencia de los Beatles en ambos fue muy grande, ¿no? Claro. Claro, aparte García siempre dijo que el mundo para él vivía en un mundo en blanco y negro y cuando aparecieron los Beatles estaba en un mundo de colores, ¿no? Así es tan fuerte, ¿no es cierto? El marco. Y es más, muchas veces, voy a contar algo que quizás muchos no sepan, o otros sí, que antes de hacer, o sea, generalmente cuando no te conoces, es un periodista que no te conoce o no sos muy conocido, te hace como un pequeño examen, Charlie, antes. ¿Y qué te pregunta? Te pregunta cosas sobre los Beatles. Si pasás ese examen, te da la entrevista. Si no, no. Son dos Sí, o sí, tres preguntas medianamente básicas, ¿no? Pero a sí. veces, bueno, ha sucedido eso varias veces. Pero Bueno, bueno, lamentablemente. siempre dijo él que desconfiaba de quien no le gustaran los Beatles. Exactamente, sí, David también dice exactamente la misma frase. Ya terminando, lamentablemente da para una segunda parte, probablemente te molestemos más adelante, pero bueno, queríamos saber que nos digas cómo conseguir el libro, de qué manera, contanos por favor, Mira, Freddy. el libro nosotros lo hicimos en forma independiente porque al igual que las discográficas en esa época con los grupos que iban surgiendo, tienen, las editoriales tienen también contratos leoninos, ¿no? Y entonces toda la ganancia es para la editorial y no para los autores del libro. Entonces decidimos hacerlo en forma independiente. Nos estamos moviendo en las redes. En Instagram pueden encontrarme a mí como Freddy Berro OK, Freddy con doble D y, Berro con B larga, todo junto, Freddy Berro OK. O si no, libros todos sui generis, también en Instagram. Y en Facebook también me encuentran como Freddy Berro, todo junto, Freddy de vuelta, doble D y, Berro B larga. Y me lo piden y pactamos. De hecho, acá en Capital, bueno, ya llevamos vendido un buen número ya. Y cuando son del interior, charlamos, vemos el envío, ningún problema, ya he mandado como 20 libros ya al interior. Y se va vendiendo de a poco, todo el mundo, afortunadamente, todo el mundo que lo ha leído, y no porque lo haya escrito yo, pero es un muy buen libro, digamos. Si a vos te gusta Sui Generis, o queríamos hacer también un libro, mira, justo en el medio de la escritura del libro me entero que voy a ser abuelo por primera vez. Uy, qué Y bueno. dije, yo quiero dejarle este libro a mi nieto para que cuando escuche alguna vez de Sui Generis, bueno, sepa que el abuelo escribió esto y que lo lea y que aprenda de ahí, ¿no? Así que creemos que es un muy, muy buen libro, más allá de que lo hayamos escrito nosotros y lo decimos y parecemos vanidosos, pero es por lo que dice la gente que lo ha leído también, ¿no? Y lo que me gusta es que también no solamente lo han comprado gente de nuestra generación, o sea, la gente que vivió a Sui Generis, sino también la gente los chicos que ni siquiera habían nacido, digamos, cuando Sui Generis inclusive se presentó en Boca en el año 2000, digamos, ¿no? Claro. Claro, Así que, bueno, por ahora de esa manera. así es. Bueno, Agradecemos mucho la presencia. De mi parte sí quería dedicar este programa, así como lo inicié, a mis amigos muertos y a mis amigos desaparecidos y a mi amor, podemos decir así, Silvia Luz Marina, un beso grande para Entre Ríos, que fue quizás quien con ella compartimos ver Sui Generis, teníamos 11, 12 años en el club, en el Country Club de Banfield, que en otro momento contaremos la fecha,
porque viste que siempre hay una desvanecencia en cuanto a las fechas, porque claro, distintos protagonistas con distintas ópticas de los mismos hechos, ¿no es cierto? Así que ahí hubo un desfasaje de fechas, pero bueno, te agradecemos, Freddy, la presencia en la radio municipal de Florencio Varela. Sabemos que, bueno, sabés, te cuento, esta radio es una radio, bueno, una radio justamente que se dedica a toda la parte cultural, no tiene pauta publicitaria, no hay dinero de por medio, solamente el hecho de poder dedicar tiempo a los artistas, tiempo a los escritores y que puedan presentar su material. Así que fue un Así honor es. haberte tenido acá, Freddy. Yo les, Gracias. yo les agradezco por esta entrevista para poder difundir también cosas del libro. Este, en el libro nosotros hacemos también un homenaje eh, a chicos desaparecidos del Dámaso Centeno. Hacemos varios homenajes, uno a ellos, otro a Pierre Bayona, bastardeado por toda la historia oficial del rock. Pierre el Vitricida, para los amantes de los redonditos. Pierre el Vitricida. Y bueno, y varios, a Jorge Álvarez, obviamente, bueno, a varios. Así es. Pero bueno, les agradezco enormemente esta oportunidad de poder charlar con ustedes y estoy a disposición para cuando lo necesitan. Afortunadamente, yo puedo decir que soy un jubilado afortunado. Así es, bueno. O sea, Y además, como decías, Freddy, agradecerte lo que escribiste, porque cuando uno escribe un libro de historia, le está dejando al futuro algo en qué creer. Porque Sui Generis atraviesa los últimos 50, 55 años de nuestras vidas, y en todas las generaciones tuvo un peso específico, y más en la etapa de la adolescencia y de la juventud, porque las letras que escribió Charly García a los 15, 20 años fueron lo que le pasan a los chicos a los 15, 20 años en cualquier época de la vida. Así que vos la cuentes y que quede ahí plasmada para que después vengan las nuevas generaciones es fundamental. Así que agradecerte por todo ese trabajo y bueno, esperar la segunda parte. sí, ya lo empezamos a escribir. Y bueno, el libro se van a sorprender de las canciones de Charly. Así está. Estamos esperando la segunda parte acá en Toma la Ruta del Rock. Así que gracias Freddy Berro y vamos a un pequeño break y ya continuamos con los próximos invitados.